Vale, hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. En la clase de hoy vamos a conocer y a hablar un poco sobre la Red Natura 2000. Vamos a ir trabajándola poco a poco y el objetivo de la clase es conocer un poco los antecedentes, qué es la Red Natura 2000, qué supone la Red Natura 2000 en España y un apartado que he denominado curiosidades donde añado un poquito más de contenido. Es una clase general en la que vamos a conocer qué es la Red Natura 2000 así como a grandes rasgos, ¿vale? Luego, de forma más específica, más adelante, se harán otras clases donde haremos más específicas para cada uno de los cursos, ¿vale? Conocer ya propiamente pues, la Red Natura 2000 en Aragón, la Red Natura 2000 en Cataluña y así sucesivamente en los diferentes cursos de forestales, ¿vale? Entonces, hoy una clase general para todos. En antecedentes, ¿qué creéis que me refiero en este apartado? ¿Qué vamos a hablar? ¿Vale? Necesitamos ponernos en situación, en un contexto. Entonces os lanzo una pregunta. ¿Cuáles son los antecedentes de la Red Natura 2000? Y con antecedentes me estoy refiriendo a nivel legislativo. ¿Alguien se anima a participar, a dar algún tipo de... Venga, vamos a ir pensando, pero ¿qué antecedentes? A nivel legislativo, ¿por qué decido hacer la Red Natura 2000 o participar o integrar espacios de mi comunidad autónoma o de España en la Red Natura 2000? ¿Vale? Muy bien. Ya me estáis hablando de directivas y también luego lo pasamos a la ley a nivel español, pero vamos a ir poco a poco. Si yo entro en la Unión Europea, ¿vale? ¿Por qué hago referencia a la Unión Europea? Porque la Red Natura es algo propio de la comunidad autónoma, es algo a nivel nacional o va más allá. ¿Vale? Una protección común europea. Muy bien, ¿por qué? Porque es una red ecológica europea. Vamos poco a poco introduciéndonos en el tema. ¿Y qué tipo de directivas? Pues legislativamente queremos hablar de directivas. ¿Por qué? Porque esas directivas son las que nos hacen pasar esa legislación europea, transponerla a nivel de los Estados miembros. ¿Y qué tipo de directivas estamos hablando? En concreto, dos. ¿Vale? Muy bien, como alguno de vosotros ya me estáis comentando por el chat. Son la Directiva 92/43 de la Comunidad Económica Europea y la Directiva 2009/147 de la Comunidad Europea. ¿Cómo se conocen comúnmente estas directivas? Como ya me estáis diciendo algunos de vosotros. ¿Vale? Directiva Hábitats y Directiva Aves. Vale, ¿os dais cuenta que estamos pasando de Comunidad Económica Europea en la primera directiva a Comunidad Europea? Vamos a enlazar un poco a recordar un poco esos temas generales, esos temas comunes de vuestra oposición que seguramente la tenéis. Entonces, así os lanzo pues para que vayáis relacionando temas. Recordar que hay un hito en lo que es la formación de la Unión Europea que hace que nos denominemos Comunidad Económica Europea a Comunidad Europea. ¿Alguien se acuerda? Y si no, ya sabéis que tenéis que recordar esa parte del temario. ¿Vale? Os ayudo. Es el Tratado de Maastricht, ¿vale? El Tratado de la Unión Europea. Entonces, pues para saber un poco por qué esa diferencia, aquí tengo CEE y aquí CE, ¿vale? Seguro que ya todos lo sabéis, pero bueno, viene bien también al trabajar la legislación ubicarnos en el espacio y en este caso nos estamos ubicando en esos temas generales de nuestra oposición. Entonces, la directiva, recopilo, la directiva Hábitats es relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y de la flora silvestres y la directiva comúnmente conocida como Aves es la relativa a la conservación de las aves silvestres. Estas dos directivas forman el eje fundamental de la política de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea y constituyen el marco normativo de la Red Natura 2000 a escala comunitaria. La directiva Hábitats es la que crea en 1992 la Red Natura 2000 y tenemos que
también tener en cuenta la Directiva Hábitats. ¿Por qué? Porque en ella hablamos de la protección de aves y sus hábitats, por lo tanto, que están declarados en esta directiva. Por lo tanto, son espacios a proteger y también están incluidos en la Red Natura 2000. ¿Pero qué directiva es la que crea la Red Natura 2000? A ver si habéis estado atentos. ¿Vale? Es la Directiva Hábitats, en 1992. ¿Cómo lo define? ¿Cómo lo recoge? Pues lo recoge en su artículo 3.1 con esa definición. Se crea la Red Ecológica Europea Coherente de Zonas Especiales de Conservación, denominada Natura 2000. Dicha red, compuesta por los lugares que alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en el anexo 1 y de hábitats de especies que figuran en el anexo 2, deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, restablecimiento en un estado de conservación favorable de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies que se trate en su área de distribución natural. Es decir, ¿qué me quedo con toda esta definición que me dice la Directiva Hábitats? Me quedo con la idea de que es una red ecológica europea que me está determinando unos listados tanto en el anexo 1 y en el anexo 2. El anexo 1, ahora lo veremos recopilado, eso pues uno tenemos hábitats y en el otro hábitats de especies y que buscamos un estado de conservación favorable. Os presento un mapa en el que visualizamos la red completa, ¿vale? Comentaros que este mapa lo he obtenido de un visor, ¿vale? En internet tenemos mucha información y a veces pues, es bueno estudiar el temario visualizando qué estamos estudiando. Entonces, con la ayuda de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la Comisión Europea ha desarrollado este visor que es público, de Natura 2000, y que nos permite explorar los lugares Natura 2000 en todas sus partes de la Unión Europea con solo darle a un botón. Entonces, está construido con los sistemas de información geográfica, con los SIG, y es una herramienta útil. ¿Para quién? Una herramienta útil tanto para el ciudadano como para órganos más superiores, tanto a todos los niveles. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos ayuda en la gestión y me puede servir a mí para planificar mis vacaciones, para buscar en esta playa es accesible, no es accesible, da mucha información. Y también a nivel de gestión, pues de planificar dónde construir una cosa, dónde ubicar, por ejemplo, un alojamiento de interés turístico, pues me interesa que esté cerca de zonas con una riqueza y una belleza natural importante. Entonces, pues todas estas información que está digital, disponible en la red, pues la podemos utilizar a los diferentes niveles, desde los grandes órganos de gestión hasta a nivel individual, ¿vale? Vale. ¿Qué decimos? A ver, supone el 18% de la superficie terrestre de la Unión Europea, la Red Natura 2000, más del 8% de su territorio marino. Es decir, Natura 2000 es la mayor red de coordinada de áreas protegidas del mundo. ¿Qué ofrece? Ofrece un refugio para las especies y los hábitats más valiosos y amenazados de Europa. ¿Y qué engloba? Engloba lugares pues, principales de reproducción, de descanso de especies raras y amenazadas y hábitats naturales que por sí son raros. Entonces, el objetivo de la red, ¿cuál sería? Pues garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y de los hábitats más valiosos y amenazados de Europa. ¿Y esos hábitats dónde están recogidos? ¿Quién nos lo dice? Pues la Directiva Aves y la Directiva Hábitats en sus correspondientes anexos. ¿Vale? Entonces, quedarnos con esa idea, que es una red europea, como nos lo marcan las directivas, tenemos que transponerlo a nuestro ordenamiento jurídico, cada uno de los Estados miembros, y que supone la mayor red coordinada de áreas protegidas del mundo. Bueno, aparece 27 países de la Unión Europea, no me estáis preguntando, pero me adelanto yo. Vemos que está Reino Unido también coloreado con sus correspondientes espacios que están incluidos en la red. Vale, recordar que desde 2020
¿vale? Desde el 31 de enero del 2020, Reino Unido ya no está en la Unión Europea, por lo tanto somos 27 países de la Unión Europea, pero ¿qué pasa? Que este 2020 aún es un periodo de transición para Reino Unido, ¿vale? De cómo poco a poco ver cómo sale de la Unión Europea. Por lo tanto, actualmente entramos en el visor y siguen representados los espacios y los hábitats que están integrados en la red. En un futuro, pues no sé si tendrá que crear su propia red, otro nombre, pero claro, ya no está vinculado a la Unión Europea. No sabemos cómo esto repercutirá en la Red Natura 2000, pero actualmente 27 países y ahí tenemos el visor para recoger toda la información. Vale, os pongo una imagen y a través de esta imagen os quiero dar mucha información. ¿Conocéis el lugar? ¿Os suena? ¿No conocéis este entorno? No, no está a veces tiro para casa, pero no está en Zaragoza. ¿Vale? Las Bárdenas Reales, muy bien, Gerard. Vale, está cerquita de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero es un espacio natural que está en Navarra. Vale, es un entorno que tiene un nivel de protección, ¿vale? Es un parque natural, además reserva de la biosfera y tiene otras figuras de conservación. Como, bueno, para identificar un poco este lugar, que es un poco, realmente es un ejemplo, pues de nombrar que lo más característico es esas formaciones de geomorfología y este, por ejemplo, sería como el icono del lugar que se denomina Castil de Tierra. Pues esto ya es un poco de cultura general, pero bueno, a través de esta foto, ¿qué quiero transmitir? ¿Por qué darle a este entorno una protección especial? Si parece un secarral. ¿Por qué? Es singular, las especies, me estáis diciendo. A ver, ¿qué más? Fragilidad, pero susceptible a la erosión, pero realmente estamos conservando algo que se tiene que erosionar, ¿vale? Habrá un momento que este monumento dejará, la erosión seguirá y no pasa nada porque desaparezca, porque es su evolución natural, ¿vale? Lo que sí que estamos observando es los procesos erosivos. No queremos que dejen de pasar, sino que estamos viendo eso, los procesos, ese proceso natural. Recopilamos un poco, entonces, es singular, ¿por qué? Por su geomorfología. Encontramos restos fósiles, una gran historia geológica, ¿vale? De cómo se ha formado primero la época del terciario, ¿vale? La orogenia, se levantan las cordilleras, ¿vale? Ese choque de placas y forma una gran depresión, que es lo que conocemos como el lago, ¿vale? Un lago. Y luego ya en el cuaternario, cómo se abre, ¿vale? Cómo se abre la cuenca del Ebro hacia el mar Mediterráneo. Entonces vemos esa historia geológica. Además, hay fauna. Parece que no hay nada, pero tenemos una gran diversidad de fauna, vegetación y flora. ¿Y actividad humana? ¿Hay actividad humana o no hay actividad humana? Sí, pero por el coche que vemos que está circulando o hay otro tipo de actividades. Se ven casas, muy bien, ¿vale? Agricultura, habrá pastores, ¿vale? Tenemos que observar el paisaje, tenemos que observar el terreno para ver qué información nos da. Vemos turismo porque hay un coche o puede ser algún agricultor o pastor que se acerca a la zona, pero vemos antiguas construcciones que es donde antiguamente seguramente se guardaría la herramienta o el grano y además, ¿no veis también diferentes tonalidades en los campos de la agricultura? ¿Vale? Vemos zonas que están cultivadas, vemos zonas de barbecho y zonas que ya se han labrado. Entonces, realmente sí que hay presencia humana, hay ganadería, era una zona donde se utilizaba mucho para la transhumancia ovina, ¿vale? Pues bajábamos de los puertos al ganado durante el invierno a esta zona más cálida. Agricultura tradicional, porque vemos esa rotación de cultivos. ¿Y esto a quién le beneficia, esta rotación de cultivos? ¿Vale? Pensar en las aves esteparias.
Estamos hablando de la Red Natura 2000, una figura de protección que más adelante veremos de la Red Natura 2000, incluye a las aves, porque estamos trabajando con la directiva aves. ¿Y por qué es importante? Pues los ciclos de reproducción. Al final las aves se reproducen ¿cuándo? Pues cuando hay alimento. Entonces, si mantenemos una agricultura más intensiva, no se mantienen las lindes, que permiten como conectar el territorio para la fauna. Además, pues no tendrían ese alimento o esa protección de los diferentes campos, ¿vale? Pues para criar y todo eso. Entonces, ir un poco más allá, ¿cuánta información hemos sacado de una simple foto, de un simple entorno natural y que está protegido? Entonces, ¿qué quiero decir? Que la Red Natura 2000 también integra paisajes tradicionales. Pensar que, a ver, sí que buscamos una protección de lugares que son intactos, ¿vale? Como lugares más vírgenes, pero realmente vivimos en un mundo que hemos modificado durante años y años y años y en una simbiosis. Entonces, estamos protegiendo también paisajes. Entonces, recopilamos. La Red Natura 2000 ha de asegurar una adecuada protección de la biodiversidad europea, contemplando no solo espacios naturales, sino también hábitats seminaturales, fruto de esa interacción del hombre y sus actividades, ya sea agrícola, ganadera, etc. Es decir, la Red Natura 2000 es un marco ideal para el mantenimiento de estas actividades y de la conservación de ¿qué? De estos paisajes tradicionales, que si no los estuviéramos conservando con figuras de protección se perderían, ¿vale? Porque tiramos a una economía más rápida, más acelerada, que no respeta los ciclos naturales. En cambio, nuestros antepasados lo han hecho muy bien durante muchos años. ¿Por qué? Porque vivían en conexión directa con la naturaleza. Entonces, eso, recopilar y darnos cuenta de que no solo estamos conservando hábitats, especies, sino también actividades tradicionales. ¿Vale? Yo creo que ha quedado claro con una sola imagen todo lo que engloba la Red Natura 2000. Y un enfoque mucho más amplio. ¿Qué quiero decir con esta diapositiva? Pues que no es un sistema de reservas naturales estrictas, ¿vale? En el que queda excluida la actividad humana. Sí que tenemos lugares de la Red Natura 2000 que son estrictamente protegidos, ¿vale? Que no se permite esa actividad, pero recordar que la mayor parte de la tierra sigue siendo de propiedad privada. Entonces, hay que vivir en conexión, ¿vale? Queremos protegerla, pero hay que tener en cuenta a la sociedad y a las personas que viven allí. Entonces, el enfoque de la conservación y el uso sostenible es mucho más amplio, es decir, se centra principalmente en las personas que trabajan con la naturaleza y no en su contra, ¿vale? Tenemos que ir eso, a una simbiosis. Por lo tanto, los Estados miembros deben garantizar que los sitios se gestionen de manera sostenible, tanto ecológicamente como económicamente. ¿Vale? Queda claro ese enfoque integrador en el que conservamos todo, queremos no solo algo virgen, sino como que integrar pues, todos esos aspectos que engloban los ecosistemas, ¿vale? Que nosotros estamos dentro del ecosistema, el ser humano. Por lo tanto, ya sabemos que la Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. ¿Qué figuras integran la Red Natura 2000? ¿Me lo sabéis decir? Esas abreviaturas tan famosas, ¿vale? Los CEC y los CEPA, ¿vale? Esas son las figuras que integran la red. Está constituido por los CEC y los CEPA, ¿vale? Zonas de especial conservación que vienen marcados por la directiva Hábitats y ahí recopilamos el anexo 1 y el anexo 2 y zonas de especial protección para las aves con la directiva Aves y su anexo 1 en el que encontramos las especies. Pero, ¿qué es un LIC? Si no están esas figuras principales, ¿en qué momento intervienen esos lugares de interés comunitario? Muy bien, es el paso anterior. ¿El paso anterior a qué? A un CEC, a una zona de especial
conservación. Tenemos que ser conscientes que la forma de designación varía para un CEC y para una CEPA, ¿vale? Cuando designamos un espacio como zona de especial conservación, es un proceso más técnico y más administrativo, es como un poco más complejo y os lo dejo recopilado en el siguiente esquema. Los Estados miembros, a través de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, propone los LIC, es decir, a través de la Directiva Hábitats revisamos unos criterios que se encuentran en el anexo 3 y proponemos una lista de LIC propuestos, ¿vale? Que son esas listas que se denominan listas nacionales. Estas listas nacionales se pasan a un grado superior, a la Comisión Europea, y esta va a ser la que tiene que dar el OK, es decir, si va a estar dentro o no de la Red Natura 2000, si cumple esos criterios y por lo tanto ese espacio tiene que formar parte de la red. Una vez que da el OK, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. Cuando se publica, cuando da el OK, ¿qué tienen que hacer los Estados miembros? Pues tienen, esto sería como los LICs oficiales, los CEC serían los LICs oficiales, y los Estados miembros tienen la obligación de aplicar medidas de conservación especiales en estos lugares y tienen como máximo 6 años para llevar a cabo todo este proceso, ¿vale? Desde que se publica en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. Por otro lado, las zonas de especial protección para las aves, el procedimiento es más sencillo, ¿vale? En el caso de las cepas, son designadas directamente por los estados. La identificación y selección por parte de cada Estado miembro de la Unión Europea se basa en unos criterios científicos, ¿vale? Y la Comisión Europea utiliza como base de referencia el inventario de áreas importantes para las aves creado por BirdLife Internacional, ¿vale? Entonces, es un sistema mucho más rápido y directamente realizado por los Estados miembros, pero siempre de forma científica y teniendo como una base oficial de referencia. ¿Vale? ¿Ya nos queda claro? ¿Qué tal? Ya sabemos integrar bien que la red Natura 2000 es CEC y CEPA y ese LIC es ese paso intermedio de listados propuestos por los estados para que formen parte de la red. Y luego tengo 6 años en el que ese LIC hacerlo como convertirlo en zona de especial conservación. Por lo tanto, ¿qué es un LIC? Ya lo tengo claro, ¿vale? Es ese proceso de creación de la Red Natura 2000 hasta llegar a la zona de especial conservación. Si yo entro a la página del Ministerio, ¿vale? En el Miteco, pues me aparecen las listas actualizadas de las diferentes regiones. ¿Vale? Región alpina, región atlántica, macaronésica, mediterránea y luego un enlace donde está todo. Entonces, es la información directamente desde la web del Ministerio y eso, pues el proceso de creación de la Red Natura 2000 incluye la aprobación por la Comisión Europea de estas listas de lugares de importancia comunitaria y se realizan realmente asignadas a regiones biogeográficas. Y luego ya se da el OK y si eso, pues en 6 años como máximo, pues ya lo convierto en un CEC. Pues sobre todo eso, pues para que conozcáis que existen esos listados y que podemos acceder a ellos desde la página del Ministerio. Vale, pasamos a una escala a nivel nacional. La Red Natura 2000, hemos dicho que viene de estas dos directivas, por lo tanto, ¿cómo se incorpora al ordenamiento jurídico español estas directivas? ¿A través de qué ley? Que alguno al principio de la clase ya lo ha mencionado. ¿Vale? Muy bien. A través de la 42/2007, ¿vale? La Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Es como se incorpora al ordenamiento jurídico español ambas directivas. No voy a entrar en esta ley porque ya la hemos trabajado en diferentes clases, ¿vale? Es en concreto en el título 2, en el título de catalogación, conservación y restauración de hábitats y espacios del patrimonio natural, en concreto en su capítulo 3,
espacios protegidos de la Red Natura 2000, ¿vale? Donde se recogen las disposiciones legales básicas de ámbito estatal que regulan el establecimiento y la gestión de la Red Natura 2000. ¿Vale? Entonces, cual mayor profundidad se trabaja a través de la Ley 42/2007 a nivel nacional y justo pues para saber en qué parte, en qué artículos pues queda mencionada el transponer estas directivas al ordenamiento jurídico español. ¿Qué otras leyes regulan determinados aspectos sectoriales de la Red Natura 2000? Os las dejo mostradas a continuación, ¿vale? Es la Ley 41/2010 de protección del medio marino. Esta ley lo que crea es la RAMPE, ¿vale? Que es la Red de Áreas Marinas Protegidas de España. Esta red tiene incluidas CEC y CEPA. Por lo tanto, esta ley influye, cuando hablamos de Red Natura 2000, la principal 42/2007 y luego todo este conjunto de leyes. En este caso, la de medio marino a través de la RAMPE. Luego la ley 21/2013. Es la ley de evaluación ambiental. Y diréis, ¿y esta por qué? Pues porque se nos exige un procedimiento de evaluación ambiental. ¿A qué? A todos aquellos planes, programas y proyectos que tengan un efecto significativo sobre el medio ambiente. Entonces, cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar a un espacio, también, por lo tanto, de la Red Natura 2000, hay que realizarle este procedimiento de evaluación ambiental. El Real Decreto Legislativo 2/2008 es que aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo. Es decir, que nos dice que solo podrán alterarse la delimitación de los espacios naturales de la Red Natura 2000 cuando se justifiquen las razones por motivos científicamente demostrados o por su evolución natural. Entonces, por esa parte del suelo también estaríamos hablando de la Red Natura 2000. ¿Qué otra? Tenemos la Real Decreto Legislativo 1/2001, ¿vale? Que es el que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de la Directiva Marco del Agua, que nos dice que cada demarcación hidrográfica tiene que hacer un registro de sus zonas protegidas. Recordar que una demarcación hidrográfica, pues eso, es una zona terrestre y marina que está compuesta por una o más cuencas hidrográficas. Entonces, de esa parte tocamos el tema aguas y, por lo tanto, también la Red Natura 2000. La Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural establece que las áreas rurales integradas en la Red Natura 2000 tienen que ser unas zonas rurales prioritarias, ¿vale? E integrar ese programa de desarrollo rural sostenible. Ahí estamos ya incorporando la parte social, que hemos mencionado a través de la otra imagen como la gran importancia. Y luego, aparte, recordar que las comunidades autónomas pueden elaborar su normativa propia. Entonces, principal ley 42/2007 y en los diferentes componentes que integran el medio ambiente, ya sea agua, suelo, medio marino, procedimiento de evaluación ambiental y luego la parte social, pues hay diferentes leyes o Real Decreto Legislativo y además lo que cada comunidad autónoma elabore, siempre ampliando, ¿vale? Ese nivel de protección. ¿Cómo accedo a todo este portal de información? Pues principalmente en España, recordar que siempre la página web del Miteco, ¿vale? Es el portal de acceso de información principal. Aparte luego, recordar que siempre las comunidades autónomas pueden realizar sus propios portales de información de los espacios que integran la Red Natura 2000 en su territorio y que luego también encontramos muchas páginas divulgativas de asociaciones, de ONGs. Vale. Tenemos luego estos mapas, si accedemos a esa web del Ministerio, sacamos el mapa de los LIC y el mapa de las cepas, ¿vale? Los lugares de importancia comunitaria y los lugares de zonas de especial protección para las aves, para ver un poco lo que supondría en nuestro territorio.
quedaría integrado en el siguiente mapa. Algunas veces esas zonas quedan solapadas porque en una misma zona podemos encontrar diferentes figuras de protección. Y ahora es ya la última parte de la clase donde quiero hablar un poco de como curiosidades. A veces se habla Red Natura 2000 sí, no, ¿vale? Pues hay que ser conscientes de que da beneficios. A veces supone un poco de dificultad con las actividades del entorno o la gente a lo mejor local le puede suponer un esfuerzo comprender esos beneficios, ¿vale? Como los veremos. Al principio lo ven más como un papeleo normativo de que tengo que dar por todo explicaciones con cosas que antes hacía de forma normal, pero hay que ver esa salida y esos beneficios económicos que al final los hay. Entonces, el Ministerio de Transición Ecológica publicó en el 2019 este documento. Es un documento que tiene más de 300 páginas, pues un poco por curiosidad, ¿vale? Y se habla de esos beneficios. Luego vosotros, cuando aprobéis la plaza, como gestores, tendréis que también, pues, defender un poco pues, vuestro trabajo y por qué sí, por qué no, y como conocimiento de en qué nos está beneficiando esta Red Natura 2000. Realmente he recogido un poco como la parte final del documento, hay mucha parte de conclusiones, pero he recogido esta tabla, ¿vale? En la que vemos un poco, pues, cómo ese rendimiento, ese beneficio. Sí, esto está en la página del Miteco, ¿vale? No, es un elemento, creo que lo hizo Traxatec y está publicado en la web. Entonces, pues nos habla eso. Habla de servicios, los engloba eso, pues si nos dan abastecimiento, hablamos eso pues, de servicios ecosistémicos, ¿vale? Sabéis que muchas veces se agrupan por categorías, pues si nos dan abastecimiento, sirven de regulación o son culturales. Entonces, pues nos habla de leña, hongos, corcho, piñones, resina, bueno, tanto en depuración de agua, polinización, el control de la erosión, ¿vale? Porque sí que en las Bardenas Reales no era un ejemplo de conservar la erosión, pero sí que mantener entornos en otros lugares bien conservados, evitamos esos procesos erosivos que son más destructivos que de creación de paisaje, ¿vale? Que no son como naturales, que los hemos provocado el hombre y encima los estamos potenciando pues a través de compactar el suelo, degradarlo y dejarlo muerto. Que no es el caso de un desierto o natural, que eso tiene su propia riqueza. Hay que diferenciar bien esos dos tipos de erosión. Una erosión que es natural de una erosión que está provocada por una mal gestión del territorio. Entonces, y sobre todo ese también turismo, pues vemos un poco en valor económico lo que supone. Tenemos que ser conscientes que principalmente como motor turístico la Red Natura 2000 atrae, ¿vale? Todos queremos en nuestras vacaciones ir a un lugar bonito, no vamos a ir a la parte trasera de una fábrica. Entonces, tener en nuestro entorno, en nuestra comarca, en nuestra comunidad autónoma, espacios recogidos o protegidos por alguna figura de protección es beneficioso, sobre todo a nivel turístico. Y el turismo supone también beneficio a la gente local. Y luego, aparte de eso, pues producción de captura de carbono, control de la erosión, polinización, que la polinización luego repercute en las cosechas, ¿vale? En esa parte de agricultura, que el agricultor puede decir, ¿y a mí en qué me beneficia? ¿Vale? Pues estamos cuidando a los polinizadores, que son los que hacen que tengamos una buena cosecha o no. Entonces, el conjunto, pues nos dicen que 7,5 veces más de lo que cuesta mantenerla. Obtenemos de la Red Natura 2000. Es decir, los beneficios económicos estimados ascienden a casi 10.000 millones de euros, ¿vale? Sí que es verdad que son estudios como muy pioneros porque falta escasez de estudios como más detallados, pero bueno, es una primera aproximación y el tener unos datos para cómo justificar el por qué se hacen las cosas y por qué nos benefician al ciudadano de pie, ¿vale? Porque sí que, bueno, esto lo vemos más adelante. Otra curiosidad, ¿por qué
se denomina el 21 de mayo el Día Europeo de la Red Natura 2000. ¿Alguien sabe por qué? Sí, no. Bueno, es difícil. Vamos a verlo. El 21 de mayo de 1992 se aprobó la Directiva Hábitats, ¿vale? Entonces es la gran norma europea que junto a la Directiva Aves, como hemos dicho durante toda la clase, ha permitido la protección de los espacios que forman la Red Natura 2000. Actualmente, a fecha de la clase de hoy, estamos 28 años que llevan en funcionamiento la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 la forman más de 27.000 lugares en Europa que albergan especies, hábitats claves para la conservación de nuestra biodiversidad. Y entonces, ¿por qué este símbolo? Porque una mariposa, ese símbolo de las manos, lo que quería a nivel europeo, lo que se quería transmitir a través de este mensaje es que cada pequeño gesto tiene un gran poder, ¿vale? El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Es decir, lo que nosotros buscamos es que España protege su entorno, Francia protege el suyo. No, buscamos una red, una conexión, porque al final la naturaleza no entiende de fronteras. Entonces, es cómo vamos a conservar mejor, cada uno de forma individual o pensando en algo globalizado. Pues nos interesa esa visión global y qué es lo que supone la Red Natura 2000. ¿Vale? Nada, curiosidades. Y luego, nada, recordaros que en su día la Televisión Española hizo una serie de documentales, ¿vale? Se emitieron desde 2016 a 2018 y tenemos toda esa información disponible en su web, ¿vale? Podemos acceder a un total de incluso de 171 documentales y realmente se habla de la vida en los espacios protegidos de España. Otra vez esa parte social y esa importancia de nosotros incluirnos en el entorno. ¿Por qué? Porque a pesar de que más del 80% de la población española vivimos cerca de espacios protegidos, de espacios de la red, tan solo el 3% sabemos qué es y cómo podemos aprovechar esos beneficios y ayudar a su conservación. Es decir, nosotros estamos como en la parte verde, ¿no? Es algo que por formación o por curiosidad sí, por curiosidad o por hobby sabemos o ya conocíamos antes de estudiar una oposición que era la Red Natura 2000. Hay gente que a lo mejor vive en un entorno de la Red Natura 2000 y no sabe qué es, no sabe sentirse en ese contexto más global. Entonces, pues a través de estos programas divulgativos, pues concienciar a la población social. ¿Por qué? Porque nos interesa, como siempre, trabajar al unísono y obtener un mayor beneficio, ¿vale? Porque hay beneficios de proteger la naturaleza. Y nada, hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra asistencia. Espero que os haya sido útil y sobre todo en introducirnos y en conocer qué es la Red Natura 2000. Hasta la próxima clase.